Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y en esta audiencia vamos a contar con un experto en política internacional y además amigo de nosotros y una persona de este Tribunal de la Tarde. Y próximo, Víctor Villanueva. hay que decirlo públicamente, próximamente fanático de los Tigres del Liceo. No, déjalo ahí. En la postrimería de mi vida, en aquel momento del último suspiro, me dedicaré, confesaré que seré liceísta. Para que muera un liceísta y no un aguilucho. Señores, gracias por el privilegio de estar aquí siempre en mi casa. Víctor, gracias por venir y como siempre para nosotros es un grato placer y un honor. Así es. Bueno, Víctor, vamos a entrar de inmediato con esta situación de Venezuela. Sí. Quisiéramos apuntalar ahí, pero antes que tú nos dé un briefing, nos analice desde tu óptica con relación a la visita a la República Dominicana y a la vecina isla de Haití, al vecino país de Haití, ¿qué tú crees que puede tener? Si hay especulaciones de que pudiera haber unos puntos no escritos, pero discutidos en aquella reunión con el presidente de la República. ¿Qué tú entiendes que pudo pasar en esto? Bueno, de lo que habrá pasado ahí no se sabe más de lo que ellos mismos han oficializado. Es importante siempre para cualquier nación, más como una nación del peso de la República Dominicana en el orden internacional, tener la visita del principal actor de la política exterior, que es la más importante para lo que es el gobierno en la Casa Blanca. Siempre es altamente relevante que en medio de todo lo que lleva ese país en el orden internacional, fije su atención en visitar por varias horas a la República Dominicana. De entrada se valora el hecho de que un funcionario de ese nivel pueda estar presente en la República Dominicana, pero adicionalmente está el tema del para qué. Y en ese para qué, obviamente que nada tiene que ver con los intereses propios de la República Dominicana. Si te fijas, el gran grueso de lo que fue la alocución pública en la conferencia de prensa de ambas naciones, tanto por Blinken como por el señor presidente de la República, Luis Abinader, que yo lo hubiese supeditado a la interacción del propio canciller de la República, porque son entre iguales. Pero en este caso, todos los temas estaban circunscritos esencialmente a lo de Haití, salvo algunos que otros elogios al propio presidente de la República, Luis Abinader, a razón de lo que Blinken señalaba como su liderazgo en el país. Y sobre esto tú ves también los gestos de lo diplomático. Visita Haití antes, dialoga con Haití antes que dialogar con República Dominicana. En ese orden precedente te establece cuál es su prioridad. Y dentro de esa prioridad también está el hecho de que se trajo un contexto desde Haití, que es el mismo que tiene Estados Unidos, y no se llevó el contexto de la República Dominicana hacia Haití en términos de nuestros propios intereses. Y dentro de esa agenda también estuvo ausente un conjunto de temas que sí son de alta relevancia para la República Dominicana, que no estuvieron ahí presentes o por lo menos no se enunciaron. Temas como el caso, por ejemplo, de las sanciones a la industria azucarera. Eso no se presentó ahí. Temas como los distintos informes que ha hecho el propio Departamento de Estado, que encabeza el mismo señor Blinken, que nos tipifica como unos verdugos de los derechos humanos con respecto a la situación de los haitianos. Me hubiese gustado que el presidente de la República en algo haya repostado ahí en términos de que, mire, yo quiero demostrarle a usted, ya que usted está aquí, que eso no es así. No, incluso puntos que ellos mismos practican allá. Sí. Pero que para ellos es bueno, para nosotros no. Ellos usan látigo. Porque los haitianos que ellos reciben en sus costas, ellos no lo mandan para Suiza. Devolución en caliente. Entonces, y también temas como relacionados al Tratado de Libre Comercio, que vienen con unos desmontes arancelarios del sector agrícola, sobre todo arrocero, de la República Dominicana,
que va a impactar directamente en el bolsillo, corazón y alma de la gastronómica de nuestro país. Tampoco fue aprovechado el escenario para tratar de conseguir algún tipo de punto de ventaja o por lo menos de discusión frontal en cuanto a los intereses dominicanos. Política exterior, yo lo defino a mis estudiantes, pero en realidad está definido por lo que es las ciencias políticas. La política exterior se sustenta en lo que es la conformación del interés nacional. Y el interés nacional, dentro de esos u otros, pero están esos temas que hemos señalado que no fueron abordados ahí. Por lo tanto, fue una reunión totalmente unilateral en cuanto al interés nacional, en donde se nos estableció todo un repositorio de informaciones, de temas, y hasta veremos ya en el tiempo, porque hay visitas que ha hecho el presidente Abinader de la agenda que tenía a cargo Kamala Harris, por ejemplo, que visitó Washington, D.C., estuvo en Panamá, ha estado en algunos países como Costa Rica, en donde se ha establecido la agenda del interés de las Américas por parte del gobierno de los Estados Unidos, en donde después nos dimos cuenta que Kamala Harris lo que estaba buscando era crear estados santuarios en terceros estados, para que desde ahí frenar las migraciones en países como los nuestros y evitar el drama en la frontera sur con México. Eso lo enteramos después, el presidente nunca lo esbozó ante la nación. Por lo tanto, habrá que ver si en el tiempo se descubre algo de eso, porque en medio de tantos elogios que hizo el secretario Blinken, yo creo que no hubo ningún tipo de resistencia a cualquier cosa que tal vez se le haya planteado a la República Dominicana. Vamos a ver, estar expectantes, porque también el pliego de funcionarios que tiene esta administración con esa agenda pro-haitiana y sobre todo de dominicanos de otros rostros, yo creo que es motivo suficiente para todos estar altamente expectantes de qué es lo que va a pasar con esta administración que es bipolar en términos a lo que es la consecución a esa problemática que vino a atender este señor. Víctor, pasando la página al entorno de Venezuela, la salida de Edmundo González hacia España, vía el exilio, es una batalla perdida de la oposición venezolana de cara al objetivo de sacar a Maduro del poder. Bueno, Juan Capriles, Guaidó. Hay otro que se fue con la esposa. Leopoldo López. ¿Cuál ha logrado sacar al gobierno del exterior? Ninguno. Yo creo que es un acto más de cobardía, como ha acontecido con todo ese liderazgo que he mencionado en ese país. No digo cobardía porque sea fácil. Hay que estar en el terreno, en el pellejo de ellos, la familia misma, todo eso incide. Ahora, la gloria de los hombres se mide en los momentos medulares. Y yo lo que siempre me ha sorprendido porque ninguno de ellos ha convocado una manifestación hacia el Palacio Miraflores, como un simbolismo del apoyo popular y el secuestro que tiene el chavismo de la voluntad popular. Entonces, la salida del mundo particularmente la proyectaba como parte de toda esta estratagema, porque el problema de Venezuela no se va a resolver en Venezuela. Pero, Víctor, antes de Mildred... no se va a resolver en Venezuela, pero entonces la opinión internacional de muchos actores es de que el problema tiene que resolverse dentro de Venezuela. Claro, con los actores en el terreno y el mundo presidente electo en el exilio. Entonces, María Corina Machado tiene un rol, pero no tiene las calidades en función a los resultados de las elecciones. Está inhabilitada. Entonces, está inhabilitada. No, pero no solo la inhabilitación, que es así, sino es que a ella no le corresponde la voluntad popular legalmente establecida y a favor, según las actas que se han publicado, porque si la tuviera, el oficialismo lo hubiese presentado. Nadie votó por ella. Nadie votó, entonces por ella no se votó. Ella podrá reencauzar algo en función a una resistencia o dentro de 6 años. ¿Qué será de ella en 6 años? Eso derrumba todo lo que se ha intentado desde acá. ¿Por qué digo que desde fuera? Si tú no atiendes Cuba, si tú no atiendes China, si tú no atiendes Rusia, literalmente sin esa trilogía
tú no vas a resolver nada en ese país. Así nada. es. ¿Y quién lo va a hacer que no sea los Estados Unidos? Antes que entre Mildred, Sí. hay un punto ahí en ese tema que no me queda claro. O sea, ¿cómo aceptar que un avión de la Fuerza Aérea Española aterriza en Venezuela y el Estado no se entera de esto? O sea, tuvo que haber una negociación con el Estado. O sea, hubo algo. Claro, no es solo que aterrice, que despegue de allá. Que despegue, exactamente. Entonces, eso evidencia claramente que hubo negociaciones. Creo que ambas partes lo han confirmado. Lo que ha limitado el gobierno español es que que ese intercambio fue fruto de otros puntos de negociación. Más bien ellos se ofrecieron para un salvoconducto, que es lo que se tipifica en un régimen de exilio, y desde ese salvoconducto el avión es el mecanismo, no es el salvoconducto, es la disposición legal, política, de que persona X se salga del espectro jurisdiccional, en este caso del Estado de Venezuela. Y sobre eso es innegable que hubo conversaciones previas, sobre todo que el mundo estuvo asilado en la embajada de Países Bajos en Venezuela. Y desde ahí entonces se establece una clara negociación en función a esto. Y su salida, insisto, es un acto de cobardía en términos de lo que representaba la voluntad popular. Es un nuevo fiasco que tendrá que enfrentar la sociedad venezolana, la comunidad venezolana, tanto interno como en el exterior, porque se entendía, o sea, por lo menos los tiempos hubiesen reclamado que él fuera, ¿no? que se martirizara siendo un preso político, pero que era algo que le tenían preparado el escenario, y el mismo abecedario que tiene establecido este régimen ya consolidado y despótico en pleno siglo XXI, sino que, insisto, la altura de la circunstancia debe implicar que de alguna manera alguien diga el Palacio Miraflores hay que tomarlo como un simbolismo del poder. Entonces, y nadie se lo ha planteado, muchas manifestaciones a posteriori de las elecciones, y nadie se ha planteado reclamar lo que le corresponde al pueblo. Tal vez María Corina haga algo, pero hay que ver entonces cómo ahora los cañones se enfilan hacia ella, porque las mismas acusaciones que tenía el mundo pesan sobre su propia persona, y esto tendría seguro alguna repercusión también en el orden político. Sin lugar a dudas, siempre he bromeado contigo de que yo tenía que aprender a hablar, a comunicar donde tú estudiaste. No. Indiscutiblemente, porque se mezcla la sabiduría, la experiencia, pero sobre todo la parte que se observa cuando uno te escucha de la preparación. Qué honra. Víctor, hoy es el debate de Kamala Harris y Donald Trump. Algunos medios han titulado exfiscal versus un confeso delincuente. Entonces, en este sentido, ¿qué pudiera esperarse? Y en la sociedad norteamericana, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene un debate electoral? De entrada, por el lado de Donald Trump, se evidencia golpes bajos. Donald Trump viene con un precedente de haber ganado las elecciones al presidente actual de la República en un solo round, en un solo debate. Y eso obviamente que lo lleva al centro de lo grande que puede ser su liderazgo, pero es uno de los grandes problemas que tiene su opción electoral actualmente. Porque todas las encuestas, los indicadores, la tendencia marcada es que él va hacia la baja y Kamala Harris hacia arriba. De hecho, recuerden que el número mágico para ser presidente de los Estados Unidos son 270 delegados. Y esos 270 delegados actualmente en las tendencias consolidadas de las encuestas sitúan al expresidente Donald Trump con más o menos 215 delegados y a Kamala Harris más o menos 227 delegados. Es decir, ella tiene ya una tendencia consolidada y que en esos estados claves que no son determinantes, que no son, que le llaman los swing states, los estados que son cambiantes en función a la opción electoral que se presenta, la tendencia, aunque algunos Donald Trump está por encima, pero en la mayoría de esos 7 u 8 estados, Kamala Harris está dominando, y en lo que está Donald Trump encima, ella va con una
permanente tendencia de recuperación, medio punto, 0.3, 1%. Eso es bastante importante. Ahora, ahí será el peso de este debate, en donde entiendo que todos los guiños que de ambos candidatos estarán orientados hacia esos estados. Porque los estados que están consolidadamente con Donald Trump es difícil que ella vaya a lograr cambiar porque tienen un arraigo identitario poblacional que no lo logrará cambiar. Y los estados donde Kamala Harris tiene su predominio, imagínate tú, no lo más importante es California, donde ella ha ejercido toda su vida. Claro. Y desde ahí está matizado el hecho de que son estados como aunque Florida está con Donald Trump perdiendo los puntos, pero también estados como New York, New Jersey, North Carolina, ya son estados que están definidos con Kamala Harris. Entonces yo creo que todo el peso de ellos estará orientado hacia ahí. Y algún golpe bajo, algo que pueda salir de la chistera, de parte de las argucias de argumentos de parte del propio Donald Trump sobre Kamala Harris, podría ser la gran sorpresa de la noche. En el caso de ella, ya he dicho, vendrá una gran fiscal. Toda mi vida, relata ella, toda mi vida he combatido a delincuentes, a estafadores, a violadores, y esta noche ustedes no verán otra cosa distinta de mí. Entonces, en referencia a que estará confrontando a un delincuente, a un estafador, a un violador, y que de ese punto de vista también ella tiene el manejo del escenario, el manejo de la oratoria, tiene analogía política, la política interna y exterior de ese país. Su discurso fue una señora pieza. Su discurso de la Convención Demócrata, lo he leído 2 veces y es una gran pieza realmente importantísima, donde no dejó ningún tema fuera. Ella atinó a todos los temas medulares, el interés, inclusive los temas incómodos de ella como opción electoral. Y eso, como el tema de la migración, por ejemplo, y eso es un punto que ella tendrá a resaltar el día de hoy. Toda la atención estará ahí, es el único debate acordado, es un debate que ha sido detallado minuciosamente por ambos equipos de campaña, no tendrán el micrófono encendido, no habrá público, prohibido tal cosa, no se va a permitir contrarréplica de las réplicas, es decir que se tiene todo un cuidado minucioso y ahí vamos a ver, entiendo yo, ese esplendor que necesitaba el Partido Demócrata y que con el presidente Biden no lograron consolidar en el debate anterior. O sea que todo aquí se podrá estar definiendo en este debate la consolidación o reversión de las tendencias de cada uno como opción electoral. Brevemente, porque sé que mis compañeros van a preguntar, pero ahora, Kamala, ¿es india o es negra? Hago la pregunta, ¿no? Yo siempre me sorprendí en Europa cuando vi a una persona de tez plenamente blanca y que por el pelo era negro y ya era morena. Ya. Entonces imagínate tú, en este caso ella es una negra sabrosa. En este caso... Lo de sabroso hay que explicarle a la gente que te escucha, ¿no? Una negra sabrosa que no es de sabría. Víctor. Pero que está sazonada a flor de piel. El ministro del Interior y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha tratado de llamar la atención. Es calvo, por cierto. Y sí, que es calvo, por cierto. Sí. Ha tratado de llamar la atención y ha estado tratando de ver si el presidente Luis Abinader polemiza con él. ¿Cómo enfrentar en términos diplomáticos estos ataques hacia la República Dominicana? En realidad la ignorancia ignorarlo debió ser la respuesta. El presidente le hace un favor a una lacra política que no tiene tanta referencia en nuestra democracia, en toda nuestra historia, en nuestro pueblo de las Américas. Aunque en este caso el presidente delegó en el presidente de la refinería. Por el habló previamente y anterior a eso también se había referido a él. O sea que le ha elevado al podio presidencial a una figura que solo en un régimen como ese podía tener alguna cabida y acceso a un micrófono, y no desde una cárcel. Entonces, el presidente yo le recomiendo que suelte ese tema, porque es un tema que no, al final es un personaje que no merece que la investidura que él posee como presidente de una nación esté refiriéndose a alguien que ni siquiera los propios cubanos, como predominio ideológico político de ese régimen, ni siquiera ellos los toleraban. Claro. Y además... De hecho, perdón la interrupción, de hecho,
los mismos cubanos fue que trataron de impedir el ascenso de él por encima de Nicolás Maduro. Pero Sí. además, una persona que no puede entrar no solamente a Estados Unidos, porque sabemos lo que ocurre, pero no puede entrar a Estados Unidos, no puede entrar a Canadá, no puede entrar a Europa Colombia, tampoco. que es su vecino más cercano, no puede entrar a Europa, no puede entrar a ninguno de esos países. Sí. No, es una escoria lacerante, abominable al 100%, lamento los adjetivos en medio de esta entrevista, pero en realidad no es otra cosa que eso, en función a lo que significa una democracia. Por eso yo creo que la deuda, aunque el gobierno quiera pagar ahora mismo, no se puede porque tiene las cuentas embargadas, tiene sanciones multilaterales y medidas de retorsión de otras entidades, de otros países en términos bilaterales. O sea que al final y al cabo es un debate a suma cero, donde pierde el presidente de la República en términos de imagen, no de contenido, y eso obviamente que el presidente debería resguardarse ahí, porque también él está utilizando una analogía que es un poquito peligrosa. Yo lo he señalado en muchos momentos, sobre todo en el contexto del 2019-2020, en donde tanto Juan Orlando como el presidente Abinader tuvieron algunas condescendencias, y sobre todo matizada por Rudolph Giuliani, por parte de esa administración Trump, para establecer gobiernos amigos, que eran lo que Donald Trump en ese momento buscaba. Entonces, y además que los congresistas que han sido sometidos a lo que es por temas de narcotráfico y deportados de la República Dominicana, todos tienen su haber de lo que se le imputa con las mafias, los carteles que tienen incidencia en Venezuela. Entonces, abrir ese tema, yo creo que el presidente debería ahorrarse ese debate. No es necesario, y menos con un señor de esas calañas, y eso es mejor cerrarlo ahí porque puede ser peor, porque es un incontrolable. Víctor, la salida geopolítica a la crisis de Venezuela no se avisora. Los venezolanos fueron y votaron por Edmundo Ledesma y sencillamente tienen que resignarse a resistir 6 años más de ese régimen dictatorial. Mira, el orden internacional, que es donde podría estar la respuesta, establece el principio sagrado de la autodeterminación. Y la autodeterminación es cualquier cosa que el orden interno acepte. Pero ahí entra otro factor, que es la efectividad de esa autodeterminación. Si el régimen tiene mayor es más efectivo en el control de los resultados del status quo político social de ese país, por lo tanto a ellos le correspondería. Por eso entiendo que la vía de la sublevación, de la insurrección, indistintamente a las consecuencias individuales entre los ciudadanos, era la única vía subsanable que tenían el liderazgo político opositor. Uno de los principales errores ha sido haber aceptado entrar al proceso democrático. Estados Unidos estableció negociaciones con ese régimen en Doha, Qatar. Y desde ahí se establecieron acuerdos para que ellos permitieran eso, y la correspondencia de Estados Unidos le liberó algunas contramedidas que tenía en contra de ese gobierno. Posteriormente a eso hubo acuerdos en Barbados directamente con la oposición, y la oposición aceptó ir a ese proceso electoral aún teniendo otros candidatos presidenciales que la mayoría eran del chavismo, para simular que había una pluralidad de aspirantes, y también aceptó que un exdiputado del chavismo presidiera el Consejo Nacional Electoral. Entonces, al final y al cabo, ellos fueron solitos, directo a hacer una trampa, y eso es una estratagema que no es propio del gobierno de Venezuela. Eso fue diseñado en la pericia del gobierno cubano, y sobre esa base, yo creo que mientras a China y a Rusia, con poderes de veto en el Consejo de Seguridad, no se le dé alguna garantía en función de la explotación del petróleo, no por el petróleo mismo, sino por las deudas que tiene Venezuela con esas potencias, que fue una jugada maestra del presidente Chávez. Si no se le da alguna respuesta en garantía a eso, obviamente ellos no van a cambiar un status quo, pero actualmente la propia oposición tampoco ha hecho un escenario que esa potencia se entienda en vergüenza en apoyar a un régimen como ese. Por eso insisto, la solución al momento está fuera de Venezuela y tiene que ser con el contrapeso del orden geopolítico
de los intereses de esa potencia. Víctor, brevemente, porque el tiempo se nos agota cuando estamos en muy buena compañía. Gracias. Quisiera saber tu opinión con relación a Estados Unidos, el peso que tiene esa imagen de tradición de familia que se ha vendido por años en todo lo que ha sido pues la política norteamericana. En el caso específico, hablemos de esa relación Ivana Trump y de Donald Trump. Hablemos de la relación puntual de Kamala Harris y su esposo. ¿Qué peso tiene? Y una pincelada final, antes de terminar el tiempo, lo que representa para la República Dominicana la apertura de una embajada rusa. A ver. Es una bucapié. Exacto. Primero cuéntame de el papel, el peso de la familia. El ejemplo familiar siempre pesa mucho en la política, en toda política. En el caso de los Estados Unidos no pasa desapercibido, al contrario, siempre un factor de ejemplo. Y no solo por el indicador del ejemplo, sino que también tus contrarios buscan cualquier tema de argucia, cualquier dinámica personal que haya acontecido o esté por acontecer o que sean características para enrostrarte y tratar de derrumbarte, como pasó con el presidente Biden y su hijo Hunter Biden. Entonces, el tremendo Hunter. Sí. Y el caso del esposo de la vicepresidenta, es un señor enigmático, un tanto extrovertido, ha habido momentos bastante curiosos con la propia primera dama, un beso que se dieron en pleno Congreso de los Estados Unidos, que nadie entendió un poco eso, por lo tanto, el ejemplo entre ellos, no sé cómo matizarlo, en qué es lo que pasa dentro de la Casa Blanca. Pero en este contexto, Ivanka Trump es un ejemplo más bien de mucho orgullo. Muchos jóvenes en sus generaciones la ven como una fajadora, una exitosa empresaria y es la niña linda de su papá. Entonces ya en ese caso tiene ahí esos matices que vamos a ver cómo incide, pero eso va más bien a algunos segmentos poblacional del grueso del mensaje de la campaña electoral en la candidatura, no lo determina al 100% y el peso de uno y otro hasta ahora no son factores determinantes a la suerte de la candidatura. Lo de Rusia, si tú quieres, lo dejamos, ¿verdad? Lo de Rusia, bueno, yo dije cuando establecimos relaciones con China que tenemos que aprender a jugar en el ajedrez internacional entre China y Estados Unidos. Y ahora nosotros que rompimos el renglón o la sagrada política exterior nuestra de neutralidad de toda nuestra historia, desde el origen de la República a la fecha, la neutralidad es característica. Ahora el presidente de la República ha definido que nosotros tenemos que tomar partidas. En lugar de ser una capital para la paz, para la negociación de toda la región, ahora somos súcupes de los Estados Unidos. Y eso entonces lleva a que si este es el rol que se está tomando con uno de sus principales socios, que es Venezuela, entonces Rusia dice, yo quiero estar ahí porque ya ese escenario no es neutral, es parcial y yo no voy a estar ajeno porque entonces Venezuela está fuera, Cuba está ensimismada, por lo tanto yo tengo mi propio representante ahí. Ahora tendremos que lidiar con China, Estados Unidos y Rusia a la vez en un gobierno que está netamente tendenciado y ha supeditado a título personal, porque no es el interés nacional, a los Estados Unidos. Bueno, gracias Víctor Villanueva, experto en política internacional. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también las gracias por la sintonía. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos una vez más en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.